Hablar de Ted Bundy es hablar de uno de los asesinos seriales más estudiados del siglo XX. Entre 1974 y 1978 agredió física y sexualmente a varias mujeres de distintos estados, además de privación de la libertad y asesinato. Uno de los asesinos seriales más destacados de Estados Unidos, donde dejó huella en Washington, Utah, Colorado y Florida. Lo inquietante de este hombre o de este personaje no fue solo la brutalidad, también fue la manera en la que operaba y también la manera en que su narcisismo lo manejaba. Te presentamos a Ted Bundy en El Bestiario. Nos encontramos en el episodio 4 de El Bestiario, un episodio más donde estamos con un profesional de la psicología y nos va a ayudar a poder escarbar en el cerebro y los comportamientos de este gran personaje. Yo sé que es un personaje que se ha hablado de él, se ha hecho infinidad de series, infinidad de documentales, sin embargo no está de más poder escarbar algunos que otros ángulos, y para eso me acompaña mi buen amigo José Antonio Cardiel. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Sí, no, ya eres nuestro psicólogo de cabecera, amigo, y emocionado de poder hablar de Ted Bundy. Es uno de los asesinos seriales que han marcado a mucha gente. Claro. Inclusive su carisma, y ya lo hablaremos más adelante, pero su carisma hizo que muchas mujeres, ya sabiendo lo que hizo él, quisieran estar con él y estar enamoradas. Eso habla mucho de este sujeto. Sí, la verdad es uno de los asesinos más carismáticos de los que se tiene registro, y creo que también eso funcionó bastante en su modus operandi a la hora de atraer víctimas, ¿no? Desgraciadamente. Claro. Fíjate que esta entrevista, amigo, la dividí en 4 bloques. Okay. Y estos 4 bloques yo los quiero como que hablar contigo, y van a ir saliendo ahí preguntillas y subpreguntas y todo esto. Entonces, bueno, sin más dilatación vamos a empezar. Ya di un poquito la introducción, pero bueno, Ted Bundy es eso, es uno de los asesinos seriales más estudiados del siglo XX. Entre 1974 y 78 privó de la libertad de mujeres, las seducía, abusaba de ellas y les privaba de la vida. Entonces, te digo, dejó marca en Washington, Utah, Colorado y Florida. Lo inquietante de esta es que, aparte de su brutalidad, era cómo manejaba, o sea, porque era brutal y manejaba una vida normal, ¿no? Claro. Él era estudiante de Derecho, inclusive iba a la universidad y todo este pedo, y él ahí actuaba bien. Tenía pareja, inclusive pareja con un hijo, y bueno, no sé si era de él, pero al final del día convivía, hijastro o hijo. Fíjate, él era voluntario de campañas políticas, era carismático, educado y capaz de manipular a quienes lo rodeaban. Fue condenado y ejecutado en el 1989. Pero más allá del morbo, amigo, histórico, que el caso por sí tiene, claro, nos obliga a cuestionar muchas cosas e inclusive incómodos. Que también entendemos la mente depredadora de estos personajes, y más que se disfraza de una persona funcional en la sociedad, ¿no? Claro. Creo que Ted Bundy era o fue uno de los asesinos que rompía el paradigma que tenían en ese momento, ¿no? Sí. Porque normalmente se creía que este tipo de personalidades pues eran muy desorganizadas, eran personas que habían vivido una vida bastante desagradable, con muchas situaciones de crisis, ¿no? Sin embargo, llega Ted Bundy, tenía la carrera de psicología, estaba estudiando la carrera de Derecho, inteligente, muy organizado, familiar incluso, ¿no? O sea, no tenía una historia familiar hasta donde se sepa, porque muchas de las entrevistas que tuvieron con él, cuando lo encarcelaron las 2 veces, si no mal recuerdo, comentaba acerca de que su familia
no había cuestiones de alcoholismo, no había cuestiones de violencia, entonces resultaba muy distinto a otro tipo de personalidades, ¿no? Claro, eso es bien interesante porque es uno de los factores claves, ¿no? El rechazo que tiene en la sociedad por los comportamientos que tuvo desde su niñez, ¿no? Que puede ser violaciones, que puede ser abusos, que pueden ser inclusive abusos no tanto sexuales, sino abusos de que los maltrataban o cosas así, ¿no? Y él tiene esta onda. De hecho, algo que yo te quería resaltar son los rasgos, perdón, psicológicos claves que él tiene, ¿no? Desde un enfoque clínico un poquito más moderno. Él tiene una psicopatía funcional, que es lo que yo le veo mucho a él, ¿no? Que es un encanto superficial, manipulación y la capacidad, perdón, de imitar emociones, que eso es algo bien interesante. Claro. Porque eso te habla de que, si bien, como tú dices, no tuvo una infancia delicada o una infancia que pudo detonar algo ahí, sí tuvo la inteligencia y el narcisismo para poder envolver todo esto, ¿no? Y de ahí sale el siguiente caso, ¿no? O que es lo que yo veo, porque también tiene una doble identidad. Tiene cosificación extrema, narcisismo patológico, y sobre todo nos lleva a estas preguntas típicas, que son muy típicas. En el caso específico de Ted Bundy, si era psicópata, ¿nació o se hizo? Bueno, como lo hemos comentado en otros episodios, al menos desde la psicología clínica y la psiquiatría, el término psicópata no existe como tal, ¿no? Claro. Sino que nosotros lo acuñamos a una personalidad más antisocial. Ok. Sin embargo, también esta parte de personalidad narcisista, en donde puede ser capaz de encubrir todas estas cuestiones y parecer una persona normal, digámoslo. También hay que tener en cuenta que Ted Bundy tenía un atractivo muy hegemónico, Claro. era un hombre bastante atractivo para la época, lo cual también crea en las personas, incluso en sus víctimas, una sensación de confianza, ¿no? Claro. Si lo comparamos a lo mejor con otro tipo de asesinos, en donde, por ejemplo, Charles Manson, en donde podemos tener una característica más rudimentaria, más agresiva, la cuestión del ojo humano, Claro. y es más fácil desconfiar de ellos, ¿no? Claro, claro. A diferencia de Ted Bundy, supo aprovechar esa parte. Además, la educación le permitía ser un poquito más respetuoso y comunicativo. Claro. Y poder meterse en ambientes donde era más sencillo. Y sus planes, por eso, parecían más organizados. Esta parte en donde fingía que, por ejemplo, tenía un brazo lastimado. Claro. Apelaba a la empatía de las personas, ¿no? Sí. Y eso nos habla mucho de una persona que sabía encubrir esta parte antisocial para, de cualquier manera, llegar al punto de hacerle daño al otro, ¿no? Que es la parte antisocial. Claro. Pero no todos son tan explícitos, ¿no? Al principio hay asesinos que a lo mejor eran más violentos y menos organizados, y Ted Bundy no importaba el tiempo que le costaba, incluso trasladarse, ¿no? Porque tú lo mencionabas ahorita, todos los estados en los que estuvo, él tenía paciencia. Claro. ¿Sí? Eso también era algo que jugaba en contra de atraparlo en su momento, por la paciencia que tenía. Fíjate que eso también es algo bien interesante, porque yo me he dado cuenta, amigo, que Ted Bundy en este sentido es algo... Bueno, yo estoy bien en contra, y lo digo aquí abiertamente, bueno, ya lo había dicho, de como glorificar, ¿no?, estos asesinos seriales. Sin embargo, si es de... señalar ciertas cosas que son interesantes para poder llegar al comportamiento de estos personajes. Por ejemplo, algo que a mí se me hace que digo, no manches, es que es eso. En los documentales se veía mucho cómo este Ted Bundy llegaba a
emocionalmente manipular a las personas. Y él llegaba, inclusive se dice que él era una persona que si tú ibas a un bar y tal mujer le gustaba, al principio, antes de cometer todos sus crímenes, él sabía cómo llegar. Él sabía cómo, por ejemplo, decir, no, pues era recatada la mujer, era más tímida. Bueno, él llegaba de una manera más sutil, la encantaba de esa manera, bailaba y todo esto, ¿no? Si veía que, no sé, la mujer era más agresiva, llegaba en un tono más de, con todo respeto, mira, bla, bla, bla. O sea, sabía llegar, tenía el don del verbo y el don de poder comunicar. Ya después, cuando avanza, que ya empieza a cometer crímenes, ahora sí es la manera en la que él llega, ¿no? Con con empatía, de que, a ver, necesito ayuda, soy guapo, tengo este carisma al momento de hablar, pues las mujeres se iban. Te digo, claro es el ejemplo que ya sabiendo el crimen que él tenía, las mismas mujeres se enamoraban de cómo él llevaba su propio caso en el juzgado, ¿no? Sí, claro. Su manera de ser encantador y toda esta onda, ¿no? Inclusive él ya se sentía una estrella al ver lo que formaba o lo que provocaba, ¿no? Entonces, sí concuerdo contigo en ese sentido de que es muy... fue una persona adelantada a su época, no mental, físicamente también, y esto lo supo aprovechar, ¿no? Sí, claro, no, y también pues tiene mucho que ver la parte, porque creo que en sus entrevistas, si checas, la voz incluso es muy suave. Claro. ¿Sí? A la hora de contar sus cosas. Sin embargo, también puedes notar una falta de arrepentimiento en ese sentido. Claro. ¿Sí? Muchas veces, por ejemplo, en varias entrevistas justificaba su comportamiento a través del consumo de pornografía, a través de, o de tratar de dar una imagen como más tranquila, hablando de su familia, de una familia bien establecida, educada, ¿sí? Con ciertos valores, como para tratar de minimizar ese impacto. Claro. Ahí podemos seguir viendo que en realidad nunca se hizo responsable, pues. No, claro. No había un ápice de culpa en su cuestión, ¿no? Y creo que sí es importante remarcar que al hablar de todo este tipo de personalidades y de personajes, pues lo que tratamos es entenderlos, ¿no? Al fin y al cabo, lo que buscamos es utilizar este tipo de tragedias, desgraciadamente, para aumentar el conocimiento en cuestiones clínicas y poder prevenir, ¿no? Ahorita que preguntaba si se hacen o nacen, pues bueno, independientemente de cuál sea la respuesta, que en los dos categorías sepamos cómo se hacen. Mencionábamos que sí, es muy, muy bueno eso. Me recuerda mucho, bueno, pues esta serie, ¿no? Yo creo que la vamos a estar mencionando en la mayor parte de los episodios, pero sí es cierto, es una clase muy, muy importante. También platicaba con Stephanie Llanas y con esta Monse, que son las otras psicólogas de cabecera, y hablábamos mucho también de esto no solamente el cómo ayudar desde el ámbito clínico, sino también cómo ayudar desde el ámbito social. Claro. Y pasa mucho, que no es el caso de Ted Bundy, lo cual es todavía algo muy interesante, pero pasa mucho cuando, por ejemplo, el monstruo de Catepec, que lo hablábamos con esta Monse, ella decía que él no dura en los trabajos, pero también era causa de un rechazo social. Claro. O sea, a lo mejor esta persona ya tenía broncas, ya venía con un trauma, ya él sabía que a lo mejor malamente pensaba que era un bueno para nada, bla, bla. Entonces llegaba a los trabajos y tómala, y no sirves para nada, y ya mejor vete y corre, bla, bla. Entonces, también nosotros debemos de construir un buen ámbito. Digo, creo yo que estamos muy lejos de poder conseguirlo, pero sí crear escenarios y ambientes cómodos para este tipo de personas, que también es muy difícil poder identificarlas, ¿no? Porque más allá del sentir empatía, estas personas a veces tienden a ser agresivos, y no somos una persona, o no somos personas que actuemos bien ante la agresividad, ¿no? Por lo regular es también poner nuestra barrera. Es muy, muy difícil y complejo. Esperemos que algún día se pueda lograr, pero estamos todavía muy, muy en pañales, ¿no? Bueno, también por eso se supone que los centros penitenciarios son centros de readaptación social, ¿no? Claro. O sea, tienen la función en esa parte. En ciertos países donde sí se trabaja de buena manera, cierto tipo de criminales son capaces de reintegrarse, pero también tenemos que ver hasta cuál es el límite de la reintegración, ¿no? Y también no podemos culpar
culpar totalmente a la sociedad de rechazar a este tipo de personalidades sabiendo a veces los crímenes que cometen. Por eso siempre va a ser mejor la prevención, ¿no? O sea, si sabemos que un ambiente violento y de rechazo social hacia cierto tipo de personas que ya van arrastrando cierto tipo de problemas, puede en algunos casos aumentar la probabilidad de que lleguen a ámbitos más violentos, quizá porque es lo único que conocen, ¿no? Claro. Digo, por eso Ted Bundy salía mucho de ese marco que teníamos en ese momento, ¿no? Donde, pues bueno, puedes entender que una persona que sufrió durante toda su vida termine siendo violento. Pero ¿cómo explicamos que una persona que aparentemente no tenía ninguna razón para hacerlo, termina haciéndolo, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde buscamos ese tipo de explicaciones. Antes de llegar, Chino, aquí al primer eje, porque todavía no empieza el primer eje, o este primer bloque de preguntas, sí me gustaría resaltar algo que ya lo resalté ahorita, pero meterle un poquito más, porque esto es algo bien interesante, que muchas veces no pasa en la mayoría de los asesinos seriales. Yo sé que no es el único, Ted Bundy, pero sí yo por lo que veo, siempre tienen un pie donde cojean, ¿no? De que se llegan a dar cuenta los familiares, sospechan, ¿no? En este caso no, y es esta capacidad sobre todo de un comportamiento, ¿no? De adaptarse al comportamiento. Por un lado, la vida social normal, vamos a entrecomillarlo, y del otro lado, esta parte precisamente de ser o tener una conducta de estar ahí predatoria, ¿no? De estarlos buscando, cazando, ¿no? Entonces, si te fijas, son polos muy distintos, o sea, sí lleva la paciencia de la mano, pero también tiene este comportamiento de querer hacerlo, ¿no? Claro. De querer cometer el acto, porque si te fijas, él también no tenía el patrón de paulatino, de decir, empezó abusando sexualmente o cuchillando. O sea, él a lo que fue y luego seguía cometiendo el mismo crimen, pero a veces pasaban meses y no hacía nada hasta que volvía a encontrarlo. Entonces, es un revoltijo, ¿no? De doble vida que a veces puede ser muy difícil para ese tipo de personas. Sí, no, y además habría que ver el tipo de motivaciones, porque muchas veces este tipo de personajes, hay unos que aguantan mucho y otros que no aguantan tanto. El impulso, vamos a llamarlo, ¿no? Que es de cometer ese tipo de crímenes. Y sin embargo, aún así, él era muy confiado a la hora de hacerlo, ¿no? O sea, el primero, mencionar siempre su nombre real. O sea, cometer los crímenes con un auto que fácilmente podría ser identificado su nombre. Claro. Entonces, algo que sí los caracterizaba mucho en esa parte era que parece ser que siempre quieren ser atrapados, ¿no? También habla un poco, podría hablar de su narcisismo en ese sentido, del hecho de que aunque dé todas las pistas, pues quizá nunca lo voy a hacer atrapado, ¿no? Claro. Entonces todavía se refuerza más cuando escapa por primera vez de prisión. Claro. ¿No? Que eso le da más, seguramente le sube un poquito más esta parte de ego. Yo puedo hacerlo, Claro. Y no va a haber una consecuencia. Claro. ¿Sí? Mira, de hecho, amigo, empezando por este bloque, fue como la pequeña introducción, porque precisamente es esto, el bloque 1 quiero hablar un poquito de esta máscara social, ¿no? Claro. Ya platicamos un poquito de este tipo, ya me diste un poquito la respuesta, pero igual y se nos escapó algo, te la vuelvo a hacer. Claro. ¿Qué tipo de estructura mental permite que alguien construya una identidad tan funcional mientras llevaba esta doble vida predatoria? Porque, repito, sí era o quiero puntualizar que sí era muy, muy rara. Inclusive a mí me llama mucho la atención porque, bueno, esta persona obviamente desvivía mujeres jóvenes. Claro. Y llegaba a su casa y tenía una mujer joven al lado. No sé, a lo mejor el amor que le tenía lo hacía como que aguantar. Pero aparte, o sea, tenía a un pequeño que, repito, no era de él. Según yo, era de la mujer con la que estaba, con la pareja. Y obviamente también se desaparecía meses y todo. Yo lo sé, no era como que viviera ahí de pila, pero sí mantenía una doble vida y como tú dices, dejaba ápices, pero aún así era muy calculador, ¿no? Claro. Bueno, habría que ver si en su momento quizá no fue también eso parte de un plan, ¿no? Como era más estructurado, más organizado, el hecho de poder primero construir una vida en la que pudiera servir como coartada para
una posible defensa, eso podría organizarse desde muchísimo antes de cometer el primer acto o de empezar a cometer la violencia, ¿no? Entonces, si fuera de esa manera, pues sí nos habla de una persona que es capaz de mimetizarse en un ambiente social, pero con el objetivo de hacerlo de esa manera. Claro, claro, definitivamente. Y sobre todo porque era muy quirúrgico, era muy, como dices, era muy metódico en cómo trabajaba. Inclusive hubo un caso de él donde, es que me acuerdo, digo, ay, Jesús, che madre, qué listo era. O sea, mientras él no sé, metros de donde hubo un asesinato, está la policía allá y él estaba realizando un asesinato múltiple en un dormitorio de unas chicas, ¿no? Que creo que sobrevivió una ahí. Pero, o sea, tan metódico era que él decía, mientras allá están ocupados, yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer gracias a ese metodismo. Se metió lento, iba cuarto por cuarto. O sea, eso te habla de qué tan metódico era. Y sobre todo esta máscara social, ¿no? Para poder manipular inclusive los escenarios. O sea, era es muy sorprendente este pedo. Y otra pregunta que sale de esta máscara social es si la empatía se puede simular sin sentirla como tal. Bueno, cuando hablamos de cuestiones de personalidad hay que entenderla más como un espectro de habilidades, como si fuera un círculo en donde tienes todas las habilidades sociales que una persona puede desarrollar y a lo mejor en porcentajes va cambiando. ¿Sí? Ok, entonces, qué interesante. No es que las personas antisociales no sientan empatía, porque puede haber personas antisociales que en realidad para ciertas personas que son a lo mejor muy cercanas, tal vez por eso también aquí pues sería hipótesis en la parte de que la pareja que tenía quizás sí sentía algún tipo de emoción. Quizás no podríamos llamarle un amor como cualquier persona normal que no tenga ese tipo de problemas, pero sí sentía esa parte. ¿Sí? Claro. Entonces, digamos que si una persona normal puede sentir un 100% de empatía, va a poder variar en una personalidad antisocial entre que puede ir de 0 a que puede ir a un porcentaje que quizá no es 100%, pero sigue siendo una sensación que ellos pueden tener. Claro. Y además, en un entorno social, si conoció cómo es ser empático, puede aprenderlo, no necesariamente a lo mejor sentirlo, claro, pero puede aprenderlo, ¿no? Al final, incluso personas que no tenemos este tipo de problemáticas, no siempre sentimos 100% de empatía. Claro, de todas las situaciones, ¿no? Porque quizá no es evolutivamente adaptable siempre sentirnos mal por todo lo que pasa a nuestro alrededor. Claro. Y a veces tenemos herramientas para, de alguna manera, suprimir las sensaciones. Quizá esa herramienta de supresión empática, por así decirlo, es más alta en personalidades antisociales. Órale. A diferencia de personas que no tienen este tipo de personalidad, ¿no? Oye, y está bien interesante, amigo, porque tienes mucha razón. Inclusive, yo creo que muchos, no sé si te ha pasado o has visto comportamientos así, porque aparte de que a mí me ha pasado, he visto mayormente en personas esto de que están haciendo algo que saben que está mal, lo siguen haciendo hasta cuando ya les deja de salir o hasta que esas personas ya no están conformes, ellos mismos se empiezan a autocompadecer de lo que está pasando, ¿no? Un hecho así de que, no sé, una persona que roba tal cosa, y sabe que está mal, lo hace con alguna culpa, pero hasta cuando ya casi lo agarran, o cuando lo agarran es cuando, no, es que sí hice mal y la verdad sí, ahora sí siento empatía por la gente a la que le robé, o todo este tipo de cosas, ¿no? Ahora imagínate estas personas que, como tú dices, ya aprenden a tenerlo y más que sentirlo ya es, bueno, yo mismo voy a hacer esta coraza de empatía para poder, seguir con mis crímenes o para poder seguir haciendo lo que tengo que hacer sin sentirme tan culpable. O sea, son muchos tejemanejes que puede ocurrir, ¿no? Sí, claro. No, también, por ejemplo, habría que ver si esta parte de lo que se conoce actualmente como lo es el privilege, que es el privilegio de una hermosura hegemónica, digamos, que a veces para las personas de este estilo no trae una consecuencia, ciertos actos que para otras personas que no tienen una belleza hegemónica lo pueden tener, ¿no? Claro. Entonces, si bien no sabemos bien todo el desarrollo de su infancia, tal vez en algún punto hubo ciertos comportamientos
que no fueron castigados por verse simplemente como minimizados, ¿no? Claro. Entonces eso al final lo que hace es que la persona empiece a aprender que no hay una consecuencia. Entonces vamos haciéndolo poco a poco y si nunca hay una consecuencia, pues entonces puedo aumentar. Es más fácil para mí aumentar el tipo de acciones criminales, ¿no? Como una persona que primero roba un chicle y luego empieza a robar más porque nota que no hay una consecuencia. Y ya ni siquiera es por el hecho de que lo necesite, sino también habría que ver si ese tipo de acciones no causan un tipo de adrenalina en las personas y que juntado con un hecho de que no hay una consecuencia, entonces puedo hacerlo más, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones que aquí entran, como lo que te decía, junto con el hecho de que quizá tienen una habilidad de supresión empática más alta que lo que una persona normal puede tener, ¿no? Es muy interesante, sí, tienes toda la razón. Inclusive yo creo que también él, te digo, yo por lo que vi no fue tan paulatino sus asesinatos. Sin embargo, sí puede pasar en que, por ejemplo, pasó de una mujer a hacerlo en un dormitorio de mujeres. O sea, inclusive tiene rasgos que iban creciendo, como por ejemplo las mordidas, y si me explico, o sea, fue creciendo mucho en este tema. Y regresando un poquito al tema de la máscara social que él mantenía, ahorita me diste algo que se me hizo muy interesante, este tema de que, por ejemplo, él tenía a su mujer y a lo mejor tú decías, no la quería como una relación normal, sin embargo hacía cosas que él mismo se convenció que convencía a la otra mujer. Entonces hablamos un poco de manipulación, tanto con su pareja como tanto con las personas, no tanto sus víctimas, pero con las personas con las que llegaba a empatizar en los bares, en las playas y todo esto, ¿no? Como que empezaba a hacer quién sí, quién no. ¿Sí me explico todo esto, no? Entonces, mi pregunta va más a qué señales sutiles suelen pasar desapercibidas en personas altamente manipuladoras, ¿no? Me imagino que debe de haber ahí unos pequeños rasgos que a simple vista no se pueden ver o que son muy, muy sutiles, pero que podemos darle atención, como por ejemplo el caso de Ted Bundy, ¿no? Que por ejemplo él iba al bar y a lo mejor, no sé, supongo que tú notabas que uno de sus rasgos es que era muy observador, que era muy metódico y que a lo mejor en su grupo se comportaba de una manera y cuando llegaba con una mujer se comportaba de otra. ¿Qué rasgos pueden ser? Sobre todo en una persona manipuladora en general, ¿no? En específico el caso de él, pero en general. Bueno, creo que aquí habría que partir en la cuestión de que toda relación humana puede tener un objetivo, ¿sí? O sea, por ejemplo, al conocer yo a una persona, si a lo mejor es del sexo opuesto o del mismo sexo, pues busco algo, ¿no? Incluso en una relación de amistad se espera algo como tal, hay como una cierta regla o reglas no dichas en donde un amigo a lo mejor tiene que ayudarme cuando yo lo necesite, así como yo también lo voy a hacer, ¿no? Claro. Entonces, en toda relación puede haber una ganancia, de cierta manera, ¿no? Creo que la cuestión va en las personas que a lo mejor manipulan es que esa ganancia no se espera también de darla, ¿sí? O sea, no hay esa reciprocidad, ¿no? Sino que yo espero solamente obtener y no dar nada, ¿no? Habría que ver en esa parte si, por ejemplo, las relaciones de Ted Bundy no eran nada más en esta cuestión, ¿no? De manipular a través de yo obtengo, pero lo que doy no es verdaderamente recíproco, sino a lo mejor solamente una fachada para simplemente mantener la manipulación. Creo que en esa parte una persona que puede manipular es con el objetivo de siempre obtener algo, mientras que en otras relaciones como más normales, si queremos decirlo de esa manera, ambas partes saben que están recibiendo algo y cuando no lo hacen es cuando a lo mejor hay una discusión, ¿no? Como cuando hay discusión en la pareja porque a lo mejor alguien hace menos cosas que el otro y se pueden arreglar o pues se separan, ¿no? Mientras que una persona que comete manipulación siempre busca el beneficio propio, pero además cuando hay este tipo de reclamos busca torcer lo que actualmente se conoce como el gaslighting, ¿no? Torcer la realidad para que el reclamo sea minimizado y se vea como algo que no está existiendo. Claro, definitivamente. Eso es algo bien interesante, amigo, porque tienes mucha razón. Fíjate, yo he visto comportamientos a veces así,
porque digo, pasa en todo el mundo, ¿no? Claro. Por eso te decía, quitándolo o generalizándolo y tomando en específico a Ted Bundy, pero por ejemplo, sí es cierto, una persona que es manipuladora por lo regular busca una ganancia. Y tienes mucha razón, porque por ejemplo, esa regla no escrita es, bueno, yo hice algo por ti, o hiciste tú algo por mí, yo estoy obligado, por así llamarlo, quiero entrecomillar, a que la próxima que tú necesites algo, yo tengo que estar para ti, ¿no? Y los manipuladores son, hiciste algo por mí, gracias, y el día que tú necesites, lo voy a llegar a hacer porque, puta madre, ya me lo hiciste saber, ¿sí me explico? No tanto de que nazca, por así llamarlo, ¿no? Muchas veces cumplen esta parte de dar cuando ya están acorralados y ya ves que la persona se enojó y como sabe que tú das más que yo, pues bueno, voy a dar un poquito ya nada más para que no digas y me sigas dando más, ¿no? Eso es muy cierto y yo creo que también Ted Bundy, ahora sí ya particularizándolo, yo creo que Ted Bundy, más allá de esperar recibir algo, yo creo que él sabía de antemano que lo mínimo que pudiera dar por esa persona en cuestión de dar y recibir era que él iba a tener una ganancia mayor y ni siquiera era que la persona le hiciera caso, ¿no? Era llegar a este punto donde cometía sus crímenes. Y si te fijas, algo que también me llama mucho la atención de Ted Bundy era mucho que pues no se daba su tiempo como tal, siendo una persona muy metódica y muy paciente. Él iba a lo que iba, o sea, claro, hacía su crimen y vámonos. A lo mejor sí, el tiempo que se tardaba en abusar pero no era una persona que tú dijeras, las tenía amarradas, cumplía esto, las mataba poco a poco, o sea, ahí también habla de algo bien raro, ¿no? O sea, como de que era muy metódico en el proceso, pero al momento de llegar, chingas madre, y vámonos. Bueno, creo que no en todos los casos, porque sí había víctimas que estuvieron o que se sabía que estuvieron encerradas varios días. ¿Un poco? Entonces, no siempre eran muertes instantáneas. Órale. Había otro tipo de víctimas en donde él las transportaba a otro tipo de lugares. Okay. Y después de asesinarlas, pues tiraba sus restos en otro lado. O sea, claro, sí había esa variabilidad de que en ese momento y otras veces esperar, ¿no? Claro. Al final pues no vamos a saber todos los datos, ¿no? Desgraciadamente, cuál era los factores para poder esperar o para mantener a una víctima viva y cuáles eran los que no. Sí, es muy difícil, claro, definitivamente, pero igual sigue teniendo ese patrón, ¿no? De ser muy metódico. Fíjate, yo me dejé llevar, o bueno, dentro de lo que investigué, no investigué tan a fondo los crímenes, digo, es algo que ya conforme vas viendo los documentales, lo sabes, es obvio, me quise ir por otros lados, pero no me había puesto a pensar eso, que tenía como que unos más rápidos y otros más, o sea, de más días, pues. Sí, claro. Entonces, qué interesante. Y ya para terminar con este bloque, amigo, bueno, ya hablamos de todo esto, ya me tocaste también este tema de que él era tenía facilidad con las palabras por sus estudios, sabía cómo llegar, sabía cómo encajar, y diste en el clavo que lo quería mencionar ahorita también, pues el encanto superficial que él tenía, ¿no? Claro. ¿Tú crees que esa madre es aprendida? O pues también puede ser una estrategia que se puede adaptar, vaya, pues. Okay. En cuanto a los escenarios y todo esto, ¿no? Pero sobre todo, esta vanidad va muy de la mano de su narcisismo, que yo más al rato voy a hablar de esta onda del narcisismo, pero sí él era un pues como lo hablamos en el pasado episodio, era un coqueto el güey, o sea, claro, el vato sabía lo que traía, como se dice coloquialmente, sabía que tenía, sabía que su labia era para poder tener a una mujer así, o mínimo persuadirla, que a veces es muy difícil. Yo sé que no era tan difícil en esos tiempos, porque en esos tiempos sí era más de cuando empezaban las libertades y toda esta onda, ¿no? Donde creo yo que era cuando las mujeres tuvieron como que ese despertar
después de los hippies, creo, si no me equivoco. Pero era cuando... parte de la liberación sexual. Que era cuando era más, ándale, que ya las mujeres hacían como que ya no están tan reprimidas, ¿no? Y quiero entrecomillar que era más fácil porque no quiero insultar a nada ni nadie, pero pues este vato todavía tenía estas herramientas, ¿no? Que no sé si, mi pregunta es esa, ¿no? Que si las aprendió, se las dio la vida o solamente se adaptaba. Bueno, obviamente, si el hombre era guapo ya cuando era grande, seguramente desde pequeño pues fue un bebé bonito, si queremos verlo así, conforme fue creciendo, y luego blanco, sí, hombre heterosexual, técnicamente entraba dentro de lo que era un americano, ¿no? Claro. O sea, en esa cultura, ¿no? Alguien atractivo en esa parte. Y ese tipo de cosas a lo mejor las personas podemos notarlo. Obviamente no todas las personas que son guapas van a terminar haciendo este tipo de cosas, ¿no? Claro. Sin embargo, también pueden darle confianza. Y esa autoconfianza puede utilizarse para muchas cosas. Claro. Puede ser nada más simplemente para atraer más mujeres, más hombres, ¿sí? Simplemente como una forma de, como decías ahorita, aumentar ese ego que llamamos. Pero también en este caso pareciera que él lo aprendió como una forma en la que un depredador es más fácil de llamar la atención de una, Claro. de una presa, digámoslo así, ¿no? Esta metáfora no tan adecuada, pero sí es esa cuestión, ¿no? Al final creo que lo que se aprende es el cómo usar aquello con lo que naces. Claro. ¿no? Entonces creo que él de alguna manera en algún momento de su vida aprendió que le resultaba más sencillo a él que a otras personas acercarse a las mujeres. Y en algún punto cuando empezó toda esta cuestión de los asesinatos, o tal vez desde antes, pues, si lo pudiéramos haber entrevistado en su momento, podríamos haber preguntado en qué momento, ¿no? O si alguien le preguntó. Pero tal vez en ese momento ya se daba cuenta de que si era más sencillo para él acercarse que para otras personas, tal vez también era más sencillo cometer este tipo de crímenes. Entonces, nace con eso, pero la forma en que aprende a utilizarlo, pues es algo que se va aprendiendo. Claro, ¿no? claro. Es como esto de este dicho, ¿no? De si le ve a tal limones, ¿no? En este caso, yo creo que de alguna manera tuvo esa capacidad del camaleón, de decir, bueno, a lo mejor también, ¿no? Creo que es obvio que con el tipo de mujeres, su comportamiento, él decía, bueno, aquí sí voy a usar la culpa de mi bracito roto y soy guapo y estoy desprotegido y necesito que alguien me ayude a lo que sea. Y en otras a lo mejor era más fácil, simple y sencillamente no tenía que utilizar la culpa para decir, oye, vente, vámonos. Y pasa lo que pasa, ¿no? Y en otras ni siquiera tenía que utilizarlas, ¿no? Como la del dormitorio, que simplemente se metió. Entonces, esto es muy, muy interesante en temas de manipulación y pues esta máscara social. Esto nos hace pasar al segundo bloque, que es el control y el poder. Yo creo que, pues obviamente él también, el sentirse que controlaba todo lo de a su alrededor y que tenía el poder de controlar inclusive qué es lo que iba a pasar con sus víctimas, pues le daba una sensación así, ¿no? De sentirse poderoso, de sentirse inalcanzable en el sentido pues, de la justicia, se sentía inteligente, porque es algo que a mí me sorprende mucho, que también va mucho de la mano del tercer bloque, que es el narcisismo, pero, o sea, como él decía, no hombre, es que yo me voy a defender a mí mismo, ¿no? Yo voy a hacer esto. Se escapó 2 veces de la cárcel, o sea, él tenía, él claramente sentía que tenía el poder, ¿sí? El poder lo tenía en sus manos, ¿no? Y, por ejemplo, la pregunta eje de este segundo bloque es, en perfiles como el de Ted Bundy, el impulso principal obviamente era sexual, violento o de poder. ¿Tú qué crees que era lo que era más su perfil? Bueno, creo que en muchos de este tipo o su impulso, más bien, perdóname. Este tipo de personalidades, cuando cometen ciertos actos de violencia sexual, nada tiene que ver con el deseo. O sea, todo es una cuestión de poder en ese sentido. O sea, si pensamos, por ejemplo, en Charles Manson, o sea, su forma de manipulación era, ni siquiera cometía los crímenes como tal directamente, ¿no? Sino que tenía
personas que eran más fácilmente manipulables y que eso le daba una sensación de poder. Ted Bundy al igual, pues era esa parte, ¿no? El poder de demostrar también a todos los demás que él era más capaz. Claro. ¿No? Entonces creo que en este tipo de personalidades siempre se trata de el poder que imponemos ante los demás. Porque al final esa es también una característica de la que te hablaba ahorita en este círculo. De cierta manera a todos nos gusta el control y estar dominando ese control. Claro. Sin embargo, por muchas razones, ese control resulta a veces más saludable o normal, ¿no? O sea, pero este tipo de personas lo sacan de ese nivel y quizá esa habilidad es mucho más intensa, junto con una habilidad empática más reducida, pues sí, a mí quizá no me interesa si yo termino ejerciendo poder y haciéndote daño al mismo tiempo. Claro. Mientras que otra persona a lo mejor puede, no sé, incluso pensar en un jefe que regaña a sus empleados, pues técnicamente también es algo de poder, pero puede sentirse mal si a lo mejor se sobrepasa del regaño, ¿no? Y a lo mejor eleva mucho la voz o de ahí se le suelta algún insulto, puede sentirse culpable y a lo mejor pedir perdón, ¿no? Y ahí es cuando el poder empieza a bajar. Pero en personalidades de este estilo, donde el poder es muy alto, claro, sentimiento de culpa bajo, empatía baja, pues desgraciadamente es una mala combinación, porque entonces siempre estoy buscando esa sensación de poder y además porque da adrenalina, ¿no? Lo que decíamos ahorita. No. Habría que ver si esa cuestión de adrenalina o de búsqueda de cuestiones extremas no puede ser también parte de cuando decimos que si nacen, ¿no? Si a lo mejor hay personas que nacen con una capacidad más baja de sensación de adrenalina y tienen que hacer cosas más extremas, como a lo mejor hay personas que se meten a deportes extremos para sentirse normales a comparación de una persona que tal vez sí siente de mejor forma esa adrenalina. Eso ya sería meternos en cuestiones más biológicas, ¿no? Si en realidad hay algo así, pero pareciera que este tipo de personalidades siempre van de menos a más. Claro. Y si es por esta parte del control y del poder, por esta falta de consecuencias y por una sensación de adrenalina de nadie me atrapa, claro, y si eso los lleva a cometer errores o a dejar pistas para ser atrapados, porque al final eso puede generar más adrenalina y si no los atrapan, generar más sensación de poder, de hago lo que quiero y nadie puede hacer nada, ¿no? También ahorita que mencionaba los 2 escapes, claro, pues también es una demostración, o sea, qué tipo de persona a lo mejor intenta, porque la forma en la que escapa por primera vez e incluso la segunda son formas muy planificadas. Sí. No, bueno, no sé, creo que la segunda vez es cuando reduce mucho su peso, ¿no? Para poder salir por la ventilación, si no me equivoco. Sí, que empieza a dejar de comer, empieza todo. Que inclusive tuvo mucho que ir a la parte médica para poder hacer todo esto. Sí, te digo, habla del control que tenía este personaje, ¿no? O sea, es increíble, o sea, te digo, no me gusta enaltecerlos, pero sí tenía un IQ, que es lo que le dice la juez, ¿no? O sea, cabrón, si tú realmente hubieras hecho las cosas bien, serías un prodigio en lo que haces, güey. O sea, si realmente hubieras agarrado el buen camino, ¿no? Por así decirlo. Es muy, muy interesante esto también pues vamos a llamarle la jerarquía del poder, qué tanto lo puedes controlar en base a tu moral, ¿no? Claro. Cómo puede crecer simplemente de sentir que tienes el control, pero pues se te descontrola todo, ¿no? Que pasa este tipo de casos. También algo del poder de mucho, pues le pasaba, por ejemplo, a Jeffrey Dahmer, ¿no? Que su poder era completamente artero, o sea, él sí por engaños te amarraba pero aún así él ya decía, güey, ya tengo el poder para ser Dios y todo a practicar una lobotomía y ver qué puedo hacer, ¿no? Que va a ser un zombie, creo que él decía, ¿no? O sea, yo creo que esta cuestión del poder es algo o un enfoque que no había visto, o al menos yo no lo había visto así en varios asesinos seriales, ¿no? Lo cual, el capítulo anterior habíamos hablado del coqueto, precisamente de este personaje que su vanidad hacía creer que todas las mujeres lo deseaban y por ende él cometía estos actos violentos, ¿no? Porque él decía, es que me lo pedía y te hacía esto, ¿no? Bueno, si bien Ted Bundy no pensaba así, él lo tenía todavía más elevado, este pedo,
Sí, pero, claro. pero sí, sí es algo muy, muy interesante. Pero también, por ejemplo, si te fijas ahorita que hablabas de Jeffrey Dahmer, tenemos situaciones muy distintas en donde, por ejemplo, Ted Bundy era de una clase económica un poquito más alta, por lo que tengo entendido, Claro, a diferencia de cómo era Jeffrey Dahmer y las situaciones que vivió. claro. La sensación de poder es muy distinta porque Jeffrey Dahmer no lo tenía de Claro. ninguna manera, o sea, no era una persona totalmente atractiva, no era una persona totalmente sociable, no tenía una estructura socioeconómica bien establecida. Entonces, ese anhelo de poder lo lleva a hacer este tipo de cosas y quizás ser más violento, ¿no? Claro, Mientras que Ted Bundy quizá desde siempre tuvo una sensación de poder y solamente fue usarlo, ¿sí? claro, Usar lo que ya tenía, ¿no? Como por ejemplo claro. Charles Manson también, ¿no? Se dice muchas veces y otras personas que convivieron con él que en realidad él, mucha de la parte extravagante que muestra es simplemente una forma de no demostrar que es una persona común, Claro. ¿no? Y que simplemente también esa falta de poder, porque era chaparro, o creo que sigue vivo, es chaparro, es poco atractivo, en realidad no tiene un poderío. Por eso agarraba jóvenes fáciles de manipular y utilizaba esa sensación de poder para sentirse mejor, ¿no? Entonces, si bien todos los asesinos seriales actúan por poder, otros lo tienen ya y otros lo consiguen de esa manera, Claro. ¿no? En el caso de Ted Bundy, creo yo que ya lo tenía. Simplemente supo cómo utilizarlo a su favor, desgraciadamente para algo negativo, ¿no? Pero pues también por eso a veces hablamos de antisociales de guante blanco, ¿no? En donde también tienen un poder y lo usan a su favor. Claro. Menos extremo, pero pues ahí es donde hablamos de niveles, digamos, ¿no? No, es que ese tema, güey, el tema sobre todo el poder, este enfoque, güey. O sea, no lo había visto, te lo juro, o sea, no le había prestado la atención a los demás asesinos seriales. Y no, güey, es que es eso, o sea, bueno, más aparte todo lo que conlleva, ¿no? Y cada quien tiene su escenario, obviamente, pero sí, sí, cierto, güey, puede ser un punto de anclaje, pues, donde se podría partir de la base, ¿no? De entender ciertas características de estos asesinos seriales. ¿El acto violento, amigo, es el objetivo o el medio? ¿Tú qué crees que pase ahí, en base a tu experiencia? Bueno, pues si hablamos o tú que a lo mejor has visto más asesinos seriales por este programa y los otros que has tenido, pues tal vez los actos violentos siempre terminan siendo un medio, ¿no? Y el fin quizá puede ser el poder, el control, cuestiones a lo mejor más, dejando de fuera asesinos seriales que tal vez tenían una cuestión más psicótica o de una enfermedad mental, en donde quizá ahí no aplica esa parte, porque ahorita que decías lo del coqueto, esa cuestión de una creencia tan intensa como un delirio más romántico, digamos, pues los lleva a cometer ciertos actos y tal vez no es esa cuestión del poder, ¿no? Pero, por ejemplo, en asesinos que son un poquito más, no llamarlos cuerdos, obviamente, en todos los escenarios, pero hablando específicamente de Ted Bundy, pues tal vez es simplemente el medio para llegar a algo, ¿no? O demostrar algo, o demostrarse algo, ¿no? Claro. Como el hecho de, no sé, cuando a lo mejor alguien cumple una meta y demostrarse que sí podía hacerla, no sabemos si este tipo de personalidades utiliza violencia como una forma de conseguir algo, ya sea externo o intrínseco, ¿no? Claro. Porque normalmente no suelen robar. O sea, Sí, sí, sí. no roban, o sea, todo su acto parece más una cuestión de conseguir algo intrínseco, ¿no? Sí, definitivamente. Digo, dejando también de fuera aquellos que son impulsivos, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Los metódicos como Ted Bundy, pareciera que la violencia es muy instrumental, ¿no? De conseguir algo, pero no conseguir algo exterior, sino más intrínseco, quizá una reafirmación del poder que tienen, o conseguir poder, como por ejemplo Charles Manson o Jeffrey Dahmer, ¿no? Entonces ahí la violencia se consigue de esa manera. Ajá, claro, claro. Entonces, Entonces, esa parte. esto también va a la siguiente pregunta que
si existe una adicción a tener el control. Digo, ya vimos que la violencia puede ser el medio al poder, al control. ¿Se puede hacer una adicción a esto o a estas maneras de actuar, por ejemplo? Pues quizá la parte de, no sería una adicción al control, sino quizá una intolerancia a la incertidumbre, ¿no? O sea, el hecho de no saber qué va a pasar en cualquier momento, pues tal vez esa intolerancia me lleva a querer controlar todo esto de todas maneras, ¿no? El cómo van a actuar las personas, el cómo puedo llegar con ellas para que la probabilidad de que me acepten sea mayor, Claro. ¿no? Pero creo que en este tipo de personalidades, pues sí hablamos de una cuestión metódica, pero que tal vez también sigue siendo parte de conseguir algo, ¿no? Claro. O sea, porque pues uno puede controlar muchas cosas, pero pues cuando se sale algo de esa parte del control, pues solemos como tolerarlo más o menos bien y luego resolverlo, ¿no? Claro. O simplemente aceptarlo. Habría que ver si este tipo de personalidades, eso no hace que también sean intolerantes a esa parte, ¿no? Y que por eso tengan que estar controlando todo en todo momento o dar esa imagen también. Claro, definitivamente. Esta pregunta, amigo, no sé si realmente tengo una respuesta, porque yo creo que puede variar por persona. No sé si sea absurda también, ahí tú me dices. Pero, ¿qué ocurre neurológicamente, hablando, cuando alguien obtiene placer en el dominio absoluto? Bueno, no soy experto totalmente en esta la parte, ¿no? Por ejemplo, el sistema de recompensas, pues al final lo que nos da, por ejemplo, la cuestión de dopamina y serotonina, ocurre más no cuando conseguimos algo, sino cuando estamos cerca de hacerlo, es cuando se activa. Entonces, habría que ver si, por ejemplo, a ellos la satisfacción de todo el plan es lo que causa esa recompensa y no el hecho de el asesinato en sí, ¿no? Claro. No mames, está perrón, ¿eh? Pero pues ahí habría que ver si hay estudios en esa parte, porque pues creo que al final, pues como muchos de los asesinos eran en épocas donde había pena de muerte, pues quizá los cuerpos no eran tan estudiados fisiológicamente por las condiciones en las que se daba la muerte, ¿no? Claro. Tal vez ya no habría algo que poder estudiar, ¿no? Porque había teorías de que a lo mejor pues, a ciertos asesinos, ciertas personalidades, la parte del hemisferio frontal, que es la cuestión del juicio, quizá no se desarrollaba, quizá estaba más chica, ¿sí? Pero no siempre estaba en todos los casos. Esa es la cuestión, ¿no? Ahí por eso nos lleva a buscar un medio entre lo psicológico y lo bioquímico, ¿no? Claro. Es que está muy padre eso que dices porque tienes mucha razón. Luego nos pasa a todos, por poner un ejemplo de, no sé, vas a ir a una expedición o algo que te gusta, ¿no? Y estás todo el día y voy a hacer esto y en el camino vas, ya quiero llegar y empiezas a sentir valga la redundancia, pero estos sentimientos de adrenalina, de satisfacción, de emoción, de que sí. Y ya y por eso pasa muchas veces que ya cuando estás ahí dices, uy, bueno, era lo que yo esperaba, o hijo de su madre. Claro. O simplemente sí pasa. Digo, por eso se dice el dicho de no es la meta, sino el camino. Claro. ¿No? Y lo que sí se sabe es que, por ejemplo, en investigaciones con personas con problemas de adicción, ese sistema de recompensas puede verse dañado debido a las sustancias químicas. Pero, por ejemplo, en adicciones no químicas, como lo pueden ser conductuales, ese sistema de recompensa también se suele dañar. Dañar en el sentido de que se activa de una manera no tan adecuada, lo cual hace que cada vez la persona tenga que hacerlo más y más y más. Habría que ver si eso también puede aplicar en este tipo de personalidades que utilizan la violencia, en donde el solo hecho de planear hacerle daño a alguien ya sea una forma en que su sistema de recompensa se activa y eso causa una adrenalina o felicidad, digamos, que no es la palabra más adecuada, ¿no? Pero por decirlo de cierta manera, reacciones muy positivas para ellos y que al final eso los orille a hacerlo, ¿no? Y habría que ver
si hay datos de cómo se sienten ellos después de cometer los actos, porque quizá ese subidón de adrenalina y del sistema de recompensas al momento de asesinar o de ya haber realizado el acto baja, pero baja a niveles más bajos porque se empieza a dañar. Eso es lo que pasa, que el sistema de recompensas al momento de apagarse, digámoslo de cierta forma, baja a niveles subnormales, digamos. Entonces las personas necesitan otro subidón para primero sentirse normal y luego sentirse bien. Claro. Entonces habría que ver si es algo que pasa de esa manera, ¿no? Yo considero, en base al comportamiento de Ted Bundy, que él sí disfrutaba mucho la planeación. O sea, se ve. Es obvio que se ve cómo era tan metódico en eso, ¿no? Desconozco, la verdad no recuerdo si Ted Bundy era de los que habitualmente iba a la escena del crimen tiempo después o pasaba por ahí. No sé si él era el que lo hacía o tenía este rasgo. Pero, por ejemplo, muchos asesinos es lo que hacen, ¿no? Llegar al punto, ¿no? de poder hacer este tipo de cosas. Inclusive, no sé si recuerdas que Ted Bundy, en su juicio, cuando le presentaban las pruebas, ya ves que había un glúteo mordido y no sé qué. O sea, Ted Bundy hacía mucho hincapié en ese tipo de cosas. Y me mencionabas que tenía el glúteo mordido. O sea, hacía preguntas muy estúpidas que los mismos jueces y los mismos que estaban defendiendo del otro lado, era como que, güey, esa pregunta que... Pero en realidad él estaba sintiendo esa adrenalina, esa emoción de decir, güey, yo lo hice, hasta excitación puede ser, ¿no? Porque recuerdo que en un documental que vi, precisamente creo que fue el de Netflix, que el de las cintas de Ted Bundy, donde, o sea, el vato se ve que hace preguntas como de que, y entonces me dices que la dejaron tirada y que le aplicaron un mordisco en el glúteo. ¿Me puedes enseñar la imagen de cómo fue el mordisco del glúteo? Entonces, o sea, si era una persona, o sea, que eso habla de otra vez, de un narcisismo extremo, pero también habla de cómo disfrutaba, ¿no? este tema. Y a lo mejor ese el sistema de recompensas era lo que tú dices, ¿no? De que volvía a llegar a un tope donde él sentía ese placer o esa satisfacción. No, y además la habilidad de recordar es algo que todas las personas tenemos. O sea, claro, si recordamos momentos felices, es como que, excelente, o sea, quiero volverlo a recordar, ¿no? Claro. No más que aquí era más morboso, ¿no? Pero la estrategia, digamos, sigue siendo la misma, que es el recordar momentos que quizá para él fueron emocionantes, ¿no? Y el hecho de verlos así, digo, obviamente también puede tener otro tipo de objetivo con el hecho de simplemente darles a entender, esto ya pues sería hipótesis, de que miren lo que hice, ¿no? Y claro, aún así estoy tranquilo y no pasa nada, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, es que es bien interesante este pinche tema, es que este vato es uno de los asesinos seriales que más me ha gustado investigar por todo lo que hizo, ¿no? Inclusive la película que le sacaron en Netflix, que está adaptada, siento que les faltó mucho, pero bueno, también iba a ser una película de 7 horas, yo creo que sí lo hacen, pero bueno. El tercer bloque que voy a hablar precisamente es del narcisismo, ¿no? Y esta exposición mediática que él tuvo, que le ayudó un chingo a este vato. Le gustaba el show, güey, le gustaba sentirse, ¿no? Era una parte fundamental que alimentaba su narcisismo. Bueno, partiendo de la base de este bloque, ya hablamos a lo largo de estas preguntas, ya dejamos evidente su narcisismo, que aprovechaba su buen físico, que aprovechaba sus estudios, que aprovechaba su labia, que aprovechaba todo lo que hacía, que todo lo que hacía era para él, por él y del medio, ya hablamos todo esto. Pero también hay partes, que es lo que yo iba ahorita con lo de la serotonina y todo esto, que hablábamos de la recompensa, que hay unas partes donde se ve más su narcisismo y no es cuando realizaba todas sus fechorías, por así llamarlo, ¿no? Sino se deja ver más en el juicio. En el juicio es donde este vato yo creo que tocó la cúspide de su narcisismo, porque, o sea, era impresionante cómo... Es que no, o sea, yo también pensaba,
yo decía, es que no mames, güey, o sea, qué tan tontas están las chavas, o sea, no mames, güey, se acaba de desvivir a cientos de mujeres, bueno, no cientos, pero bueno, a varias mujeres, y todavía salió una chica entrevistando de que, ay, me gustaría estar con él a solas, o sea, que me hiciera, casi, me gustaría que me hiciera eso a mí. O sea, dicen, no mames, o sea, qué pedo con ellas, ¿no? Pero aparte, o sea, el vato parecía un Backstreet Boy, o sea, no, o sea, era impresionante lo que él causó y lo que él mismo se dio cuenta ahí, o sea, tan es así que se casó o sea, aprovechó todo este pedo para casarse, ¿no? Entonces la pregunta eje de este bloque es, ¿qué significa que Bundy disfrutara representarse a sí mismo en el juicio? ¿Qué puede representar en base a tu experiencia? ¿Qué podría representar? O sea, ¿qué significaba para él? Sí. Digo, al final sigue siendo una forma de mostrarse, ¿no? Yo creo que también aquí el problema que de hecho en la actualidad se nota más, que es la caricaturización de los sucesos. O sea, ahorita se nota más por el hecho de que pasa una tragedia y hay memes por todos lados, claro, ¿no? En aquel momento el hecho de ese tipo de cosas en noticias pues se hacía mucho como un show, claro, ¿no? Y se le restaba de alguna manera la importancia que era que una persona haya asesinado a tantas mujeres, ¿no? Entonces se le resta importancia y se le ve como un show. El hecho de televisar un juicio de esa manera es darle foco. Y si tú le das foco, él puede hacer lo que sea, porque al final creo que su objetivo era simplemente reducir condena. claro. Sí, ni siquiera ya era salir. Ajá, era reducir condena o Evitar. alejarse o evitar la pena de muerte. Claro. Por eso al final hacía todo ese show, se mostraba simpático, carismático, y desgraciadamente los medios en ese momento dan tanto foco que al final logra lo que comete. Sí, empatizaban, güey, de alguna manera. Porque al final, pues, en las entrevistas que hay de él, como te decía al principio, él siempre mostraba que venía de cierto tipo de familia con valores americanos, vamos a llamarle. Claro. Mostrabas ese tipo de entrevistas, les das foco, Sí. lo que va a pasar es que pues, cierto grupo de personas puede tener empatía hacia él y empezar a dudar de la veracidad de los hechos. Claro, güey, claro. Y además en ese tiempo, donde el racismo era un poquito más marcado, es más fácil que un hombre blanco sea disculpado de crímenes y se ponga en tela de juicio que él lo hizo, a diferencia de, por ejemplo, no sé si a lo mejor puede haber algún asesino serial que haya sido de color, afroamericano, afrodescendiente o de alguna otra etnia, y que claro, nadie dudaría. Claro. ¿No? Entonces tú le das show, le das cámara, y lo único que va a ser aprovechar. Porque de alguna manera sabe que tal vez pueda conseguirlo. Afortunadamente no lo consiguió. No lo logró, claro. Pero aún así lo tenías en una cárcel que no tenía nada de seguridad y que por eso fue muy fácil para él escaparse por una ventana, por un aire acondicionado, ¿no? Es porque le restas importancia a lo que él hacía. Claro. En su momento, y desgraciadamente los medios pues participan en eso y en muchos otros tipos de asesinatos, ¿no? Sí, definitivamente. De hecho, esta era la segunda pregunta, pero ya me la respondiste tal cual. Entonces, solamente, bueno, era de que si es narcisismo o la necesidad de controlar la narrativa, pero sencillamente yo creo que es poco de ambas, ¿no? Porque este vato dice, bueno, sé lo que tengo, sé que soy bueno en esto, me están dando la herramienta para que yo pueda controlar o manipular de alguna manera la masa, la gente que me ve. ¿Qué voy a hacer? Inclusive, ¿no? O sea, yo recuerdo que en el juicio a veces hasta hacía estos chascarrillos, por así decirlo, o contestaba. Hasta se me figuraba la de Iron Man 1, ¿no? Cuando está Tony Stark en su juicio de la arma y que responde irónicamente, hace chistes y los de atrás se ríen, ¿no? Si bien no recuerdo que se rieran, sí hacía como estos chascarrillos como para tratar de empatizar con la gente que lo esté viendo. Inclusive llega un punto en el que nosotros espectadores que estamos viendo este documental empiezas a sentir una necesidad de no disculparlo, sino de decir, pobrecito,
¿sabes? Porque él mismo se tiraba para que lo levantaran y luego empezaba a decir que él era un hombre de bien y que a él lo que le agarraron fue esto y empezó a decir, no, yo no hice esto, y la gente empezaba a sentir esa necesidad de decir, ¿qué onda, güey? Mató, hizo, pero ¿y si mejor que se quede en la cárcel? Sí, claro, ¿no? Porque al final quizá esa era su mejor opción, porque pues ya venía de escaparse. Pues creo que sería mejor que lo pusieran en una cárcel donde la probabilidad de escape, por las épocas en las que estaba, donde quizá no había tanta seguridad o tantas herramientas para mantenerlos encarcelados, pues era más probable de escapar, a diferencia de tener la pena de muerte, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, fíjate, güey, que también aquí viene una pregunta que ya se respondió medianamente, pero sí es cierto, o sea, ¿qué tipo de personalidad convierte un juicio en escenario, güey? O sea, es que está bien drástico, güey, ese pedo, güey, o sea, yo no había visto ese punto, güey, o sea, y es cierto, como tú dices, ahorita, por lo que ha estado pasando, es más, sin tocar ese tema, pero han pasado varias cosas a lo largo de la historia en Estados Unidos, por ejemplo, con lo de Venezuela, todo este pedo, ¿y qué fue lo primero? Memes, güey, ¿sí? Y es una manera de también focalizar mal el foco que se le da a este tipo de cosas. Lamentablemente las redes sociales ya es exponerte a todo, es exponer los casos, o sea, ya no se puede ocultar nada realmente, pero sí se presta este enfoque, ¿no? Y de este lado, o sea, tal cual, güey, hicieron un show para la tele, güey. claro. Un show, como tú lo dijiste, tal cual, o sea, y esta pregunta yo creo que da exactamente en ese clavo, ¿no? De que esta personalidad convirtió el juicio en escenario, güey. Sí, porque al final le dan, como tú decías, una forma de cambiar la narrativa. Habría que ver qué hubiera pasado o, por ejemplo, qué pasa con este tipo de personalidades carismáticas en juicios donde son cerrados, ¿no? Si la respuesta es la misma o se muestra más la desesperación o es ahí donde se ven acorralados y tal vez pueden ser más impulsivos. Claro. Desgraciadamente, pues no ocurre, ¿no? Porque creo que lo hablamos en su momento, este tipo de cuestiones de personalidades son muy atractivas para nosotros, porque queremos entender cómo es que una persona llega a ser así. Entonces siempre va a haber un show a su alrededor. Claro. Porque les conviene a ellos hacer un show. Fíjate, y que exactamente, y qué tan narcisista y qué tan inteligente era ese cabrón, güey, que despidió como a 2 o 3, güey, abogados, güey. Inclusive el último le empezó a decir incompetente en vivo, güey, o sea, hizo que prácticamente el abogado de oficio dijera, ¿sabes qué, güey? Ya, me vale madre, dime lo que quieras, yo no estoy para aguantar. ¿Qué dijo? Véngase, ahora voy a hacer yo. Desgraciadamente, pues también era estudiante, ¿no? De abogacía. Pues, claro, sí, definitivamente. Eso también se juntaba con los conocimientos que tenía y, pues, claro. Sí. Nada da más show que ver cómo alguien que está siendo demandado por asesinatos se defiende así solo, pues claro, es comida perfecta para la prensa, ¿no? En ese sentido. Claro, definitivamente. ¿Y tú crees, amigo, que este sistema mediático pudo haber también cambiado mucho su conducta? Actualmente sí está muy estudiado el hecho de que sí hay empresas dedicadas al hecho ¿cómo se llama? Control de daños. Hay ciertas cosas que saben que al público le ayuda a minimizar impacto y que sea más fácil que perdonen algo, ¿sí? Yo creo que en aquel momento se sabía un poco sobre esto, pero ya se utilizaba de cierta forma. Claro. Quizá no digo que sea que ha sido la intención de la prensa, de todas las prensas, ¿no? Al final, pues es una noticia que es muy válida que el público conozca. Desgraciadamente, la forma en la que se presenta, el hecho de no editar este tipo de chistes, de morbo, de cómo él lo hace, de muéstrame esta imagen, sino mostrar todo el juicio, lo que hace es que el espectador, desgraciadamente, no pueda tomar la información correcta, ¿no? Claro. Entonces se nota más en el presente, en donde los memes nos dan información falsa a modo de chiste y el espectador se queda con eso y ya no investiga, ¿no? En aquel momento, pues si de por sí no había tanta forma de investigar y la información tardaba mucho en llegar al público, claro, si llegaba de una cierta manera, pues bueno.
Claro, Desgraciadamente ahí está la narrativa, ¿no? Sí. Y la persona se va a quedar con eso. Ah, sí, pues a lo mejor lo están acusando por nada. Claro, Entonces, definitivamente. Sí, es bien interesante. Fíjate, güey, ya el bloque 4 nos lo vamos a tener que super saltar, porque precisamente hablaba de esto, era la prevención moderna, ¿no? Y pues estos giros que podían quedarse en lo histórico, pero pues, o sea, si un perfil apareciera hoy, sería más fácil detectarlo, más difícil. Pero yo considero que esa pregunta también es muy ambigua en el sentido de que, pues vamos a lo mismo, güey, no tenemos los mismos, o sea, por mucha tecnología que tengamos, pues no tenemos todavía los patrones necesarios o los estudios necesarios para poder prevenir, lo que era lo que hablábamos ahorita. También las preguntas que tenía era que si las redes amplificaban este tipo de personalidades, pero volvemos a lo mismo, ya lo dijimos ahorita, güey. Sí, o sea, se hacen memes, se hacen cosas y pues un psicópata moderno, pues sería más digital que físico, pero seguiría estando las mismas de estas, ¿no? Que era lo que básicamente estábamos hablando ahorita, ¿no? Entonces, amigo, me gustaría pasar al quinto bloque y último, que es el vacío emocional, ¿no? Ya hablamos de todo esto que hizo, ya hablamos de sus comportamientos, de su narcisismo, que fue un tema muy interesante, pero este vacío emocional, yo creo que la pregunta eje sería si hay algo emocionalmente, o que hay emocionalmente más bien, en alguien que puede mirar a la víctima y no sentir nada. ¿Qué hay ahí? Bueno, pues hablamos primero de una desensibilización a la violencia, ¿no? En el sentido de que la capacidad de poder hacer daño de esa manera y no sentir remordimiento, pues ahí ya nos habla de que a lo mejor ya ha habido una historia, porque la desensibilización no ocurre de golpe, o sea, sino que va viendo poco a poco este tipo de cuestiones violentas, ¿no? Claro. Entonces, no creo que sea un vacío emocional en ese sentido, sino que las reacciones ya no causan esa cuestión. Y luego si se le asocia con una parte de poder, hay lo que se conoce como, desde mi rama, pues es lo que llamamos como contracondicionamiento. Es decir, simplemente que algo que generaba una estimulación más positiva, digamos, o negativa, sí cambia de efecto, ¿no? Okay. Por ejemplo, cuando a lo mejor tienes una comida favorita y por alguna razón la comes y te hace daño, claro, cambia la sensación que te va a provocar y la próxima vez que la huelas tal vez te va a dar asco, porque órale, ya se asocia a esa parte negativa. Oh, qué bien. Este tipo de personas quizás pueden asociar o contracondicionar el asesinato como algo negativo hacia algo positivo si se junta con la sensación de poder, ¿no? Órale. Entonces, pues lo consiguen de esa manera. Obviamente también el ambiente social en el que vivimos pues puede ser afectar, ¿no? Claro. Estados Unidos es muy conocido por un ambiente muy violento y con una capacidad ¿cómo se llama?, de adquirir armas fácilmente. Entonces todo eso se va a ir viendo en esa parte y puede ser un reflejo de la sociedad, ¿no? Amigo, ¿se puede rehabilitar un comportamiento con ese patrón, un cerebro, por así llamarlo? Y eso también deriva si la culpa se aprende o se tiene ya biológicamente, o se siente biológicamente. Como especie humana, todas las emociones han evolucionado con nosotros. Es decir, que son parte de nosotros porque en algún punto de la historia sirvieron para algo. ¿Sí? Entonces, la culpa sirve para algo, ya sea para reparar y lo que al mismo tiempo genere una mejor convivencia social, porque al final todas las estrategias que tenemos son con el objetivo de una convivencia social. Desgraciadamente, conforme nuestra cultura fue avanzando y surgieron diferentes culturas, pues surgieron las cuestiones de guerra, cuestiones más violentas, porque también la violencia es parte de nosotros como animales humanos, ¿no? Entonces, creo que la culpa sí es algo con lo que se puede nacer, pero que se puede aprender o a aumentarla o a disminuirla. Claro. Entonces, yo me puedo sentir culpable en un ambiente si a lo mejor un niño golpea a un perro, un animalito, y el ambiente lo castiga, puede sentir esa culpa y aprender que hay una consecuencia. Pero también, por ejemplo, tomemos culturas en donde quizá un niño insulta
a una persona por ser de una etnia diferente y el ambiente refuerza eso, lo que va aprendiendo es que simplemente no debe sentir culpa hacia etnias distintas a la suya, ¿no? Claro. Entonces creo que todos nacemos con una capacidad de sentir emociones, por eso parte de ver a las personalidades antisociales no como personas que no las sienten, sino que sí las sienten, pero a través de cuestiones de aprendizaje aprendieron a suprimir de mejor manera eso, a diferencia de otras personas. Claro. Como te decía al principio, todos podemos suprimir la culpa. Claro. A través de mucho tipo de disonancias o pensamientos que nos ayudan a minimizar el impacto que tienen nuestras acciones en los demás, o simplemente creer que pues por algo se lo merecen, ¿no? Claro. Pero quizá este tipo de personalidades aprende a suprimirlas de mejor manera, como más efectivas para sus objetivos. Claro, fíjate que ya casi llegamos al final, pero eso es algo muy interesante, amigo, porque Ted Bundy en específico, este vato, yo creo que sí su culpa la super minimizó, la super suprimió, porque yo recuerdo que también en el caso inclusive para evitar la pena de muerte, se vio obligado a decir dónde había más restos humanos, ¿no? Entonces eso te habla de que dices, güey, pues, me quiero salvar yo, y te lo hice como si nada. Si no, se hubiera quedado con eso y no le daría ninguna culpa ver a sus familias, ¿no? Luego te la ponen, yo no creo que fue así, pero luego te ponen que en la película de Netflix que le dice a la novia, ¿no? Que yo sé dónde están y todo, ¿no? Como que ahí lo hicieron un poco más romántico en ese pedo, bueno, no tan romántico, pero le quisieron dar por ese enfoque, ¿no? Dudo qué pasó, pero tal vez sí lo haya pasado. Claro. Pero lo que sí es que la necesidad de buscar un bien para él lo hizo mencionar dónde había más cuerpos, ¿no? Sí, pues al final sigue siendo lo que te mencionaba ahorita con la reciprocidad, ¿no? O sea, no digo eso porque sienta culpa, sino porque simplemente voy a obtener un beneficio propio, incluso hasta el final, ¿no? Claro. Para tratar de evitar la consecuencia de, pues simplemente morir en la pena de muerte, ¿no? Claro. Pero pues se sigue viendo esa parte de que nunca lo dejó, nunca mostró culpa y nunca mostró arrepentimiento, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí se veía esa personalidad de cuál era su verdadera forma de comportarse, que era esta, y que todo lo demás a su alrededor simplemente eran las máscaras que utilizaba para meterse en un medio social y actuar en comunidad, pero simplemente seguía siendo solamente para su beneficio propio. Claro, que otro que pudo lograr eso a su manera también fue Pogo, ¿no? Gacy. Entonces, también él tenía una vida completamente normal a lo que hacía, ¿no? Que inclusive, o sea, yo no digo que esté mal ahorita, pero en aquellos tiempos una persona homosexual todavía era vista como con más barreras, ¿no? Claro. Y pues este vato tenía una triple vida, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, amigo, ya ese tema será, que también ese asesino serial está muy interesante, ya será para otra ocasión. Llegamos al final de este programa y yo creo que como conclusión global podemos decir que Ted Bundy, lo que le pudimos rascar de carnita que a lo mejor no se le pudo sacar a otra, era ese duelo constante que tenía con el poder, ¿no? Claro. Y su eje fue ese, creo yo, su engrane principal fue el poder y todo lo que logró conseguir con esa sensación, ¿no? Entonces, amigo, un gusto que estuvieras aquí con nosotros, que te dieras el tiempo para poder analizar, poder platicar y poder ayudar a la gente a comprender un poquito más los comportamientos de este personaje, porque al final del día, repito, este espacio también es para entre todos poder, si bien no crear un perfil psicológico o clínico de decir, este vato así era, aquí está, no, pero también ayuda a poder prevenir a la sociedad los posibles, ¿no? Y que si ustedes en casita ven algún foquito rojo en cuestión de narcisismo, de manipulación, de
de todo este tipo de cosas, pues ya se pueden dar una idea que a lo mejor no se va a hacer un asesino serial, pero pues no es una persona grata con la que podrías estar, ¿no? Entonces también sirve mucho esto, amigo. Entonces, un gusto, amigo, que estuvieras aquí. Realmente apreciamos mucho que sea en el tiempo y que sean nuestros psicólogos de cabecera. No, muchas gracias por invitarme de nuevo, amigo. Son temas bastante interesantes que nos ayudan a conocer otro aspecto de pues, el amplio repertorio de lo que es el comportamiento de las personas, ¿no? Claro. Lo comentábamos la primera vez que me invitaste a este programa, pues que desgraciadamente creemos que este tipo de personalidades están muy alejadas de nosotros y de cómo somos, y siempre creemos que están enfermas de cierta manera porque queremos alejarlas de lo que nosotros creemos que somos. Claro. Ted Bundy es la viva imagen de que no todos los asesinos seriales tienen alguna enfermedad psicológica muy marcada, ¿no? Sino simplemente un patrón de personalidad que en personas normales también existe, ¿no? Claro. Por eso te mencionaba que todas esas herramientas también existen en las personas comunes. Desgraciadamente, este tipo de personalidades, algunas que otras, están más fortalecidas. Claro. Que en el promedio, ¿no? Claro, amigo, y dicho sea de paso, tú fuiste el que estrenó esta sección con un caso, la neta, bien complicado, que fue el Ángel de la Muerte, que no se tenía mucha información, sin embargo era una historia local que merecía la pena también tratarlo y que se tocaron muchos temas interesantes. Vayan a verlo, es el capítulo 1. Pues nada, amigo, muchas gracias. ¿Tú qué calificación en Cuchillito le das desde el 1 al 5, tomando que uno es la más padre, ¿no? La más fuerte, por decirlo, que es un tema muy interesante? Yo creo que por la diferencia que Ted Bundy tenía o tuvo en su momento a otro tipo de asesinos de Estados Unidos, ¿no? Porque pues en aquellas épocas había en muchos lados. Y lo sorprendente que resulta que en realidad no tuviera una vida que justificara de cierta manera su comportamiento. Yo creo que 4 cuchillitos y medio, cercano al 5, se lleva, la verdad. Qué bien. Sí, no, es que es interesante. Te digo, repito, a mí no me gusta como que enaltecer estas personas, porque al final del día hicieron y cometieron crímenes, pero sí es uno de los que más me gustó su caso y que te podría decir que son de mis asesinos que me ha gustado mucho investigar y sobre todo saber de él, porque era una persona sumamente inteligente. Ese güey era otro pedo, ese vato era otro pedo y su modo operandi también estaba muy cabrón. Claro. Entonces, amigo, tus redes sociales rápidamente para que te busquen, si quieren algún consejo, si quieren alguna terapia, ahí es tu espacio. En Facebook, psicoterapeuta José Antonio, y en Instagram, psic.j. Ok, muy bien, de todos modos les voy a dejar en información los links para que vayan, lo sigan, y si necesitan de alguna terapia, necesitan de algún consejo, necesitan de alguna ayuda, pues se puedan comunicar contigo. Y pues bueno, decirles que en próximos meses la siguiente invitada viene Monse Rebolloso, después viene Stephanie Llanas, y luego nos vuelves a acompañar aquí para hablar de más personas y personajes de la historia que han cometido crímenes atroces. Mis redes sociales son Alejandro-Llanas24. Recuerden seguir y darle like a este comentario porque nos van a ayudar muchísimo a crecer la comunidad, a crecer el canal y que le pueda llegar a más gente, y obviamente nos va a motivar a nosotros para portarnos chido y seguir teniendo más y más contenido. Recuerden que en TikTok e Instagram subimos fragmentos, pero también subimos videos adicionales que les van a ayudar a comprender más esta onda y enfocarlo en otro lado. Recuerden que este es el bestiario, es una sección que tenemos dentro de Proyecto Psicofonía, así como Paranoicos, que hablamos de conspiraciones y de cómo nos volvemos más locos ideando teorías, ¿no? Entonces vayan, suscríbanse al canal, está muy completo, y vamos a ver también obviamente, Proyecto Psicofonía de cosas paranormales, entrevistas con personas que nos cuentan sus anécdotas, nos cuentan de brujería, nos cuentan de espiritualidad, de fantasmas, de exorcismos, de todo. Entonces vayan, denle like y suscríbanse, que nos ayudaría mucho. Entonces, amigo, nos vemos. Muchas gracias por estar aquí, y pues solo les digo que nos vemos hasta el próximo expediente.